Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a esta sesión de estudio bíblico, la sesión de estudio bíblico número 4 de de esta serie que hemos llamado Cuando los profetas alzan su voz, basada en algunos capítulos del primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Repito, esta es la sesión número 4 de 7, así que ya pasamos la mitad de esta serie. Y esta noche vamos a hablar de algunos temas muy interesantes, entre ellos cuando Elías, el profeta Elías, es tomado del cielo en un carro de fuego. Precisamente en esta serie tratamos de estudiar sobre los profetas, sobre los reyes de Israel y de Judá y los profetas que profetizaron durante esos tiempos. Bienvenidos todos los que están aquí en vivo y bienvenidos también los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Para quienes no nos conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo, con el Ministerio 5E Internacional desde el estado de la Florida en Estados Unidos. Voy a pedirle a mi hermana Diana Calderón que por favor abra su micrófono y nos dirija en oración. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Gracias porque permites esta reunión esta noche para que alimentemos no solo nuestra mente, sino nuestro espíritu, Señor, con tu palabra. La mesa espiritual está servida y todos procedemos a comer, Señor, a comer de tu palabra, a comer de tu pan, de ese pan diario, ese maná que nos das hoy. Por eso te damos gracias por nuestro pastor Carlos, Señor. Bendícelo, Señor, llénalo de tu gracia, pero sobre todo, Señor, que seas tú, Padre Celestial, el que lo recompense a él y a su familia, Señor. Estamos dispuestos, Señor, estamos dispuestos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Diana. Bueno, vamos a hablar hoy de primer libro de Reyes, capítulo 21 y capítulo 22. Y segundo libro de Reyes, capítulo 2. Queríamos estudiar también el 1, pero es que como que no da tiempo de estudiar tantos capítulos, entonces ese se lo dejo para que ustedes lo estudien en su casa. Y comenzamos entonces con nuestro estudio bíblico de esta noche, que hemos titulado Elías en el carro de fuego. Como les dije, esta es la serie de estudio bíblico llamada Cuando los profetas alzan la voz. Y vamos a iniciar con la sesión número 4 inmediatamente. Vamos a ver lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 21. Hemos hablado en las sesiones anteriores de Acab y de su esposa, una mujer muy célebre, la esposa de este hombre que era el rey de Israel. Su esposa se llama Jezabel, y del nombre de Jezabel es donde viene aquello que ustedes quizá hayan escuchado alguna vez, que dicen tal o cual mujer tiene un espíritu jezabélico. De ahí viene este nombre, porque era una mujer muy perversa, pero que tenía ciertas características. Miren lo que sucedió aquí. Y yo quisiera que ustedes me dijeran qué opinan leyendo este pasaje sobre Jezabel, la esposa del rey Acab. Y miren qué interesante, porque indudablemente la palabra dice que la mujer es la ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Y dice que dice la palabra, varón y hembra los hizo, los creó, hombre y mujer los creó el Señor. Y muy bien, y nos creó como un equipo, ¿verdad? Dice la palabra, mejores son dos que uno, porque tendrán mejor paga por su trabajo. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto, también dice la palabra. Sin embargo, puede ser que ocasionalmente la mujer deba medir hasta dónde pueden llegar sus atribuciones como esposa o como ayuda idónea o como, digamos, pongamos un ámbito, por ejemplo, la esposa del pastor, en muchas iglesias le llaman la pastora, o la esposa del presidente de la empresa, que a lo mejor es la vicepresidente de la empresa, o en fin, según la posición que tengan, ¿verdad?
o la esposa del alcalde o del gobernador o del presidente de la República, ¿hasta dónde realmente debe llegar la atribución de ella como esposa y en esa posición de privilegio de esposa de un hombre que está en cierta situación de eminencia, de autoridad? Entonces, miren esto. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña, primera vez que se nombra a Nabot aquí, tenía una viña junto al palacio de Acab, es decir, eran vecinos, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella a otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que es inmoral lo que le está proponiendo el rey Acab a Nabot, el negocio que le está proponiendo por su viña? Le está diciendo, dame tu viña y yo te daré otra viña mejor, o si quieres te lo pago en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces esta mujer comenzó a planear la forma de apoderarse de la viña de Nabot, y dice que escribió cartas en nombre del rey Acab, las selló con el anillo real, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas se escribían, decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y aprediarlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Bueno, ya se dan cuenta. Mataron al pobre Nabot porque no quiso dar la viña. No se la quiso negociar el rey. La viña quedaba al lado de la casa del rey, la casa real del palacio del rey. Él la quería para sembrar legumbres. Y entonces la mujer planeó este crimen, Jezabel. Se prestaron los ancianos, recordemos quienes han estado en estudios anteriores, que los ancianos y los principales son personas de autoridad, son personas que hacen la labor de jueces, son personas que legalmente tienen autoridad. Entonces los ancianos se prestaron para este crimen, los 2 hombres perversos se prestaron para el crimen, y el pueblo también se prestó para el crimen, para matar a este hombre sin asegurarse de si realmente era culpable o no, solamente porque 2 hombres perversos dijeron que él había blasfemado contra Dios y contra el rey. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que está muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. La semana pasada hablamos del profeta Elías, ¿recuerdan? Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado?
y volverás a hablarle diciendo, así he dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Qué terrible, ¿verdad? Luego dice un poquito más abajo que no había ningún rey como Acab, pero cuando dice que no había ningún rey como él, no se refiere a lo bueno, sino a lo extremadamente malo que era, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel, su mujer, lo incitaba a hacer lo malo. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vamos a ver qué aprendemos sobre esto. Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Siéntanse en la libertad de abrir los micrófonos y darme sus opiniones. ¿Qué tanto puede o qué tanto debe influir una mujer en el ministerio o en los negocios o en las responsabilidades de su esposo? ¿Crees que hizo bien Jezabel al tratar de ayudar a su esposo, a su marido, el rey Acab, para conseguir la viña de esa forma? Ella, quizás si alguien le hubiese dicho, mira, hiciste algo malo, ella quizás hubiese dicho, no, no, pero yo solamente estaba tratando de ayudar a mi esposo. ¿Qué aprendemos de la justicia de Dios en este pasaje? ¿Y qué opinas de la misericordia y el perdón de Dios en este pasaje? Pero sobre todo, es lo que a mí me llama mucho la atención y quisiera que reflexionaras en esto. ¿Alguna vez te has sentido tan pecador, que has llegado a pensar que Dios no te puede perdonar? Entonces, ¿qué deberías hacer si algún día te sientes así? ¿Qué aprendimos en este pasaje? ¿Qué aprendimos sobre esto? Porque si algún día te sientes pecador, quizá nos podamos preguntar, bueno, pero ¿qué tan pecador soy yo? ¿Y qué tanto pecó Acab? ¿Y qué hizo Acab? Ok, dice Lore que Acab no tenía carácter y que ella era muy manipuladora. Yo sé que le hice muchas preguntas a la vez, ¿verdad? Y las voy a poner acá otra vez. Eh, y esto es simplemente para que se lo lleven a reflexión. Y esta reflexión, estas primeras preguntas no solamente son para las mujeres, también son para los caballeros. Y yo no estoy, eh, ¿cómo lo explico? Quizá no sea muy probable encontrar a una mujer, por ejemplo, en una iglesia o en un ámbito que nosotros conozcamos, con un nivel con una magnitud así de maldad tan grande como Jezabel. Es que esa mujer era terriblemente perversa. Pero sí podemos, sí puede ser que de pronto nos encontremos con una dama que está manipulando cosas con el supuesto afán de ayudar a su esposo o de proteger a su familia. Pero hay que tener cuidado con analizar hasta dónde pueden llegar sus derechos o sus atribuciones, porque pudiera ser que muchas veces queriendo ayudar, lo que quizá esté haciendo sea perjudicar. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Muy bien, muchas gracias. Pero yo quisiera que alguien aquí me dijera, ¿alguna vez te has sentido tan pecador que piensas que está difícil que Dios te perdone? A mí me ha pasado. Dice Mireya que sí.
Mireya Pomian. ¿A alguien más le ha pasado? Y entonces, ¿qué hacer cuando nos sentimos así? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña este pasaje? Humillarnos, dice Andrea, muy bien. De alguna manera humillarnos y pedir perdón, pero de sinceridad, ¿no? Porque puedes haber cometido el pecado por algún error que cometiste, pues te dejaste llevar por alguna situación y cometiste el pecado. Pero si ya lo confesaste y ya lo sabes que no está bien hecho, lo mejor es que te humilles, pero que no lo vuelvas a repetir, pues así, porque si te vas a humillar simplemente para salvarte del problema, pero vas a seguir en las andanzas, no vas a hacer nada. Que es lo que hizo. Dentro de todo lo malo que tuvo acá, malísimo, terrible, por ejemplo, no hizo lo que hizo Saúl, recuerdan que decía, bueno, pero es que no soy yo, o lo que hizo Adán, Señor, pero es que no soy yo, fue la mujer que tú me diste. O Josué dijo, es el pueblo, que estoy agarrando estos animales para sacrificárselos a tu Dios. Es decir, él no puso excusa, él simplemente se humilló. Ustedes saben que yo siempre digo que hay gente que se arrepiente y hay otros que no se arrepienten, sino que los arrepienten. ¿Qué significa eso? Que digamos, a mí me pasó una vez que había un caballero que trabajaba conmigo allá en Venezuela, eso hace ya bastantes años. Y yo me di cuenta que me estaba robando. Y entonces un día le puse una trampa y cayó en la trampa. O sea, cayó en la trampa de una manera que no tenía manera de decir yo no fui. Y entonces cuando lo confronto, yo le dije, mira, tú me has estado robando. No, no, ¿cómo se te ocurre? Sí lo has estado haciendo. No, pero que no. Sí, es más, lo acabas de hacer hace media hora, así, 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 así. Y se quedó pálido. Y entonces me dijo, sí, perdóname, yo te lo iba a decir. Él no se arrepintió, a él lo arrepintieron. O como cuando un hombre comete adulterio y entonces la mujer lo confronta y dice, no, no, yo no estoy haciendo nada, no, no soy una amiga. Pero llega un momento donde ya lo agarran ya de una manera que ya no hay salida. Y entonces, ya tiene que decir la verdad. Entonces dice, yo te lo iba a decir, perdóname, yo estoy muy arrepentido. Claro, dice que está arrepentido cuando yo veo que va a perder hogar y que va a perder todo. Entonces, si yo estoy arrepentido, no se arrepintió, lo arrepintieron. Que es diferente. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, de corazón, ¿y qué significa arrepentirse de corazón? Pregunto. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar una opinión sobre eso. Arrepentirse en serio, arrepentirse en verdad. ¿Y eso qué involucra? Reconocer que uno lo hizo mal, reconocerlo completamente y decir, sí, me porté mal, tengo que cambiar. Yo creo que primero una de las partes es la vergüenza, pues, tener vergüenza de lo que uno hizo con uno mismo. Eso es parte de arrepentirse y no volverlo a hacer. No tener la firme convicción de no querer volverlo a hacer. Exactamente. He escuchado unos predicadores en estos días, me ha coincidido, no sé qué dicen, los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son cosas. ¿Por qué practicamos el pecado? Bueno, porque somos de naturaleza carnal pecaminosa. Porque nosotros dejaremos de ser cuerpo de pecado cuando tengamos un cuerpo glorificado. ¿Sí o no? Pero entonces, perdón, entonces fíjense, se requiere de un arrepentimiento genuino. Pero ¿qué aprendemos de la misericordia de Dios? Es el punto más importante donde yo quería llegar. Dígalo, Mireya Pomian, que acaba de abrir el micrófono. Bueno, es que está muy interesante. Es que a veces no nos damos cuenta, ni siquiera, o sea, yo cometí, entonces yo
no sabía, ni siquiera iba para arrepentirme, la verdad. Yo nada más quería que me enseñaran lo que ya era la Biblia. Y a lo que me refiero es que cuando tienes una experiencia, que yo tuve la experiencia de su amor, ese genuino amor de Dios, entonces, una vez que pasé esa experiencia, me dio lo que dijo ahorita el hermano, vergüenza. Sentí, experimenté eso y empecé a pedir perdón por lo que yo tenía, lo quería hacer con mi familia. Para mí ha sido lo más tremendo en mi vida y luego seguí cometiendo errores. Pero entonces había conocido ya esa experiencia de su perfecto amor y eso me provocó vergüenza, me sentí mal por es cuando esa experiencia de su perfecto amor es tremendo, es lo que te provoca decir, perdóname, tener una experiencia con él cada vez de su perfecto amor. Bueno, eso a mí me pasó así, es cuando pedí, pero yo no iba, o sea, yo seguía con mi pensamiento de pensamientos feos hacia mis parientes y eso hasta ya se echaba como lo iba, tenía planeado y etcétera. Pero cuando la venganza. Sí, pero cuando él tuvo esa experiencia, ese destello, porque fue un destello de su amor, no, me dio eso que dijo el hermano, vergüenza, y desde entonces se despertó en mí eso de, ajá. Entonces, miren, es tan grande, tan maravillosa la misericordia de Dios, queridos hermanos, que yo quiero que nos quede esta noche la lección, hermanos, que no importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto hayas pecado, cuanto quiera que hayas pecado, como quiera que sea, ahí está la misericordia de Dios para perdonarnos. Y eso es lo más hermoso de la esencia de Dios, su gran misericordia, el amor. Dios es amor por naturaleza, o sea, Dios, su esencia es amor, pero lo único que es tan grande como el amor de Dios es su fidelidad, porque Él es fiel a sus promesas y su maravillosa misericordia. No hay algo tan grande como la misericordia de Dios. Y cuando en algún momento pensemos, yo he pecado tanto que Dios no me puede perdonar, si nos arrepentimos de corazón, nos acordamos de Acab y decimos, si Dios perdonó a Acab, a mí también me va a perdonar, no porque yo me lo merezca o porque yo sea más o menos pecador que él, sino porque la misericordia de Dios es más grande que la magnitud de mi pecado. Simón Ardila, ¿querías decir algo, hermano? Sí, bueno, quería preguntar. Sí, quería preguntar algo. Bueno, en muchos casos, eso funciona, en verdad, cuando hay un arrepentimiento genuino, en verdad. Recordemos que Dios escudriña el corazón, Él ve el corazón. Exactamente, Él sabe exactamente cuando la persona se está arrepintiendo. Si vemos el caso, si vemos la cita bíblica, cuando el ladrón de la izquierda le estaba confesando a Jesús, estaba criticando al otro ladrón que ellos sí tenían por qué estar crucificado, había motivo, que él no tenía ningún motivo, que él era completamente, no era culpable, era inocente, que no debía estar padeciendo eso. Bueno, Jesús le dice, viendo su corazón, su arrepentimiento allí, él toma la decisión y dice, bueno, estarás conmigo en el paraíso. Pues. Por supuesto que esta cita bíblica no es literal, porque todo el mundo la toma ahora así como literal, ¿no? Yo me puedo arrepentir al final, así como el buen ladrón, porque, bueno no era, simplemente por ponerle una característica, pues. Entiendo, de que era ladrón supuestamente, pero no fue por obras que Jesús le dijo eso, sino por su fe. Muchas gracias, Simón, por tu comentario. No, ya va, pero todavía no he terminado, simplemente todavía no he terminado. La pregunta es supongamos el caso de que una persona le roba a otra persona, una persona, por ejemplo, que trabajó con tal persona 5 años y nunca le dio liquidación, por poner un ejemplo. Y la persona es una persona con dinero, quedó con dinero y todo, el otro quedó pobre, no pudo meter abogado, no pudo de ningún modo recuperar su dinero que le correspondía por sus años de servicio. Y esa persona se arrepiente de lo que le hizo a aquella persona. Dios perdona a esa persona, pero queda la consecuencia, porque el tipo quedó con dinero. O sea, ¿cómo ver el arrepentimiento de esa persona que pide perdón a Dios por arrepentirse, pero no recompensa a la persona que necesitó el dinero, que quedó en pobreza?
O sea, ¿cómo interpretar ese tipo de perdón en esa persona, en ese caso? Entiendo. Es un poco difícil que yo te pueda decir exactamente cómo actúa el Señor en esos casos y sobre todo, Simón, porque, digamos, puede haber sido que la persona que no le pagó lo que le tenía que pagar lo haya hecho de manera intencional, o puede ser que no lo sabemos, ¿verdad? Pero asumiendo que sí lo hizo y esa persona se arrepiente y de verdad se humilla, indudablemente que Dios lo va a perdonar porque sí. Y por supuesto, si tuviera la posibilidad de compensarlo, sería la manera materialmente de, digamos, no de demostrar su arrepentimiento, porque Dios no se lo tiene que demostrar de esa manera, pero sí sería como que lo justo que lo compensara. Pero también creo que esa persona que de alguna manera sufrió ese agravio, el Señor de una u otra forma le va a, a compensar esa pérdida que tuvo. Porque el Señor es el dueño del oro y la plata y todas las riquezas. Bernardina, ¿quería decir algo? Sí, con respecto a eso de que dice la misericordia de Dios y que uno se sienta tan pecador y que ha faltado tanto que piensa que Dios no es posible que a uno lo perdone, que a mí me perdone. Y yo así tenía ese pensamiento muy fuerte en mí, porque yo me daba mucha vergüenza, sentía culpa, tenía mucho remordimiento y sentía que no podía ni siquiera yo entablar un pensamiento hacia Dios pensando que Él no me iba a escuchar por mi pecado. Y entonces un día yo estaba leyendo a Jeremías 3:13 y esas palabras fueron las que se clavaron en mi corazón y me hicieron ver que Dios está siempre ahí para escucharnos, para decirme aquí estoy, yo soy tu padre y estoy contigo, aunque hayas hecho lo que hayas hecho. Amén. Y que dice que cuando tú confieses tu culpa, te reconozcas culpable ante mí y digas, reconozcas que me fallaste, que no escuchaste mi voz, yo ahí voy a estar. Amén, así es. Muchísimas gracias, Bernardina. Miguel o Carolina, ¿querían decir algo? Buenas noches. Sí, un saludo a todos. Siempre Buenas es noches. importante recordar los atributos de la divinidad de Dios y muchas veces nos olvidamos de que todos son en la misma medida y en la misma proporción en la que Dios nos entrega a nosotros. Cuando Dios se enojó con el pueblo de Israel, Moisés le tuvo que recordar a Dios: Señor, te recuerdo que tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Quiere decir que en ese momento, de alguna manera, se puede decir que Dios estaba tan enojado con el pueblo que pudo sentir no recordar lo que Él es. Pero eso no es que no lo recordara, es que era necesario que Moisés actuara, interviniera, que intercediera por el pueblo para recordarle al Señor lo que de Él puede ser capaz de ser. Y como decía el hermano de Maracaibo, la justicia y la misericordia de Dios se ejecutan de la manera soberana en la que Él lo permite. Así es. Su misericordia es eterna, como dice la palabra, mas la justicia de Dios obra en el amor. Entonces, lo que ocurrió con esta persona, hermano Simón, puede ocurrir de que no tengo la menor duda de que a través del arrepentimiento, la misericordia de Dios, que es eterna, pueda manifestarse esa persona, pero su justicia se ejecuta en el mismo amor y en la misma medida que ocurrió con el rico y con Lázaro, o que ocurrió con el hombre que dejó y quitó todas las cosas y el que le pidió prestado después le quiso reclamar lo que no tenía. ¿Sí me entiende? O sea, Dios siempre va a obrar en la manera adecuada y entonces su misericordia seguirá siendo eterna para perdonar en amor al que genuinamente se arrepiente, pero su justicia se ejecuta en el amor correcto de las obras por fe, como dice la palabra. Me gusta mucho eso que has dicho, Miguel Ángel, porque también me recuerda cuando David pecó con Betsabé.
que vino el profeta Natán y le dijo, ya tu pecado fue remitido, perdón, pero habrá consecuencias. Es decir, actuó la misericordia y obró la justicia. La misericordia y la justicia. Quisiera completar algo lo que dijo el pastor. Exactamente, el Señor es un Dios misericordioso, pero no podemos olvidar que es un Dios también de justicia. Y precisamente en este mismo caso, cuando Acab se rasga las vestiduras, el amor de Dios es tan grande, su misericordia es tan grande que le dice, listo, hagamos algo. No viene sobre ti, no va a sobrevivir alguna calamidad o alguna injusticia en este momento, pero va a pasar cuando va a pasar ese mal vendrá sobre la casa de tu hijo. Entonces Dios es un Dios de generaciones. Ahí hay una consecuencia, como todo lo que hacemos nosotros. Pueda que el Señor nos perdone, pero hay consecuencias. Entonces aquí hay una consecuencia de acá que más adelante esa consecuencia la va a tener es su hijo. Entonces, y la tuvo, exactamente. Y la tuvo. Y muy feo. Exactamente. Entonces, como decía el pastor Miguel, la justicia del Señor continúa a pesar de su amor y su misericordia. De todas maneras, aquí se vio las consecuencias del pecado de Acab más adelante, ¿no? Con su generación. Por eso nosotros debemos tener cuidado con lo que hacemos, porque yo recuerdo un amigo allá en Costa Rica una vez que me estaba contando que estaba comprando un supermercado y entonces hubo algunas cosas que pasaron, es decir, que la cajera no se las marcó y ya se las habían puesto en bolsa y todo, y él dijo, hey, eso no, usted no lo marcó. Y entonces la mujer le dijo, ay, señor, no se preocupe, ya pasó, déjelo así. O sea, como que le daba pereza volver a pasarlo porque ya había cerrado la cuenta. Bueno, lo cierto fue que él le dijo, no, yo no puedo permitir eso porque yo no puedo permitir que la iniquidad recaiga sobre mis hijos, porque él conoce la palabra y él sabe que lo que él hace ahora, aunque pudiera ser que él se arrepienta, de igual manera la consecuencia, o sea, puede ser que se arrepienta y Dios lo perdone, pero puede haber consecuencias sobre sus hijos. Y eso es algo en lo que debemos tener mucho cuidado. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias a todos por su participación tan valiosa. Me gusta mucho esto. Vamos ahora a estudiar el capítulo 22, que es la guerra de Josafat y Acab contra Ramón de Galat, contra el rey de Siria. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a su siervo, ¿no sabéis que Ramón de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel. Josafat es el rey de Judá. Y aquí el rey de Israel todavía es Acab. Se ponen de acuerdo y le dijo, yo soy como tú y tu pueblo, mi pueblo como tu pueblo y mi caballo como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mandaron a llamar a un profeta llamado Micaías, y el profeta dijo, he aquí que las palabras de los profetas, perdón, el mensajero le dijo a Micaías, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia buen éxito. Mire, el mensajero le estaba diciendo a Micaías lo que él tenía que profetizar. Miren qué interesante se va poniendo esto. Y Micaías, el profeta, respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes
como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo al rey Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército. Miren qué interesante esto. Yo vi a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos. El ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Porque pensaban, recuerden que Josafat es el rey de Judá, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta que no era, porque miren lo que dice, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, viendo que esto pasó porque gritó, porque le escucharon la voz. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él porque querían matar era a Acab, al rey de Israel. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Escuchen esto, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron el rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre conforme a las palabras que Jehová había hablado. ¿Recuerdan lo que le había dicho el profeta? Así sucedió. Entonces, aquí tenemos una sola pregunta y quiero que sepan que aquí no hay una única respuesta y nada más para que reflexionemos. Viene un espíritu de parte de Jehová, autorizado por Jehová, desciende sobre los profetas como un espíritu de mentira y hace que los profetas le digan a Acab que vaya a la batalla porque va a ganar la batalla. Y el único que realmente dijo lo que iba a suceder era Micaías. ¿Qué aprendemos sobre el ministerio profético en este pasaje? Me gustaría que alguien me diera una opinión. Hola, ver, Lore, ¿quiere decir algo? Sí, y yo entiendo ahí que ese espíritu lo toma la persona que dice que es profeta para declarar palabra que no viene de Dios, sino que miente. Muy bien. Y entonces, es como que de pronto decimos, Lore, ¿y a quién le creemos? Pero mira qué interesante, Lore, pasó con estos, pero ¿por qué no pasó con Micaías? Porque él sí hablaba la verdad, él hablaba lo que solo Jehová le decía que tuviera que decir. Pero el espíritu malo que vino, bueno, el espíritu que vino en forma de espíritu de mentira. Miren lo que sucede en el ámbito espiritual.
que nosotros, hay movimiento que nosotros no sabemos, que nosotros no lo vemos. Hay personas que tienen el don del discernimiento, ¿verdad? De espíritus. Pasan cosas que nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, pero hay un movimiento. Pero hay un espíritu que viene de parte de Dios como espíritu de mentira para que los profetas le mientan al rey. Porque ya estaba determinado que iba a morir ese día. Piense que aunque se disfrazaron los reyes, vino uno de los soldados y lanzó la flecha así como el azar y mató al rey. Entonces, ¿por qué ese espíritu de mentira no influyó en Micaías y en nosotros sí? Bueno, yo lo que puedo determinar es que cuando el mensajero le llega a Micaías, él certifica que no va a decir eso, que él va a decir lo que Jehová le diga. Entonces él abre su corazón y dice, yo voy a decir la verdad. Evidentemente él está diciendo de que va a creer solamente lo que le va a decir Jehová, no lo que le diga otra persona. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Micaías y los otros profetas? Y los otros profetas eran falsos, como decía la hermana. Que los otros profetas eran manipulables. Pareciera que los otros profetas como que no son tan profetas. Aunque eventualmente tienen influencia divina, aunque eventualmente tengan aciertos, pero definitivamente hay, bueno, no digo que hay, pudiera haber muchos falsos profetas profetizando. Guillermo, yo no sé por qué yo no puedo poner aquí en Spotlight a nadie, ni me puedo poner yo. No sé si me puedes ayudar. Bernardina quería decir algo. Sí. Como le estaba comentando, que era como que si los otros profetas hacían por interés a beneficio de ellos propio. Y Miqueas no, él dijo que solamente obedecer lo que Dios le diga y no preocuparse por los que los demás podrían a él venderle una idea, sino lo que él obedece de corazón a Dios y solamente a Dios. Muy bien, muchas gracias. Yo me imagino que cuando están reunidos, dicen que está el ejército de los cielos allí. Y yo me imagino que le dicen los del ejército de los cielos, le dicen al Señor Jehová, pero mira, y mandaron a buscar a Micaías, ¿qué hacemos? Entonces yo me imagino, esto es lo que yo me imagino, ¿verdad? Que el Señor dice, si es Micaías, no puede venir el espíritu de mentira sobre él, porque él es mi siervo. Y no puedes, no les permito que venga un espíritu de mentira sobre él. La diferencia que hace un verdadero hombre de Dios. Y también es importante que sepamos una cosa, y voy a cerrar con esto esta parte para pasar a la parte de Elías. Muchas veces nos dicen, te invito a la iglesia a un culto porque viene un profeta que Dios lo usa de una manera poderosa y queremos ir a ver al profeta, a escuchar al profeta. Y queremos que el profeta nos hable. Pero nos pasa como acá y como a Josafat, que queremos que el profeta ¿qué? Que nos hable ¿qué? ¿Qué dice Jaime? Lo que nosotros queremos oír. Lo que queremos oír, solo cosas lindas, dice Andrea. Pero puede ser que el profeta también nos diga cosas que no son bonitas. Y que eso sea lo más seguro que nos vamos a la iglesia porque decimos, eso no es. Sí, ese profeta no es un falso profeta. Bueno, vamos a continuar. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a hablar de una parte interesantísima ahora que es sobre el profeta Elías. Aconteció que cuando quiso, esta es segunda de Reyes capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino del cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo,
quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado de Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron a Betel, saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Saben? Yo me pregunto, ¿cómo sabían los hijos de los profetas y cómo sabía Eliseo que le iban a quitar a Elías de sobre él? Para quienes no saben, los hijos de los profetas, para quienes no saben, se llama los hijos de los profetas a aquellas personas que pertenecen a las escuelas proféticas, que son como estudiantes que andan con los profetas de mayor rango, que están siendo enseñados en el ministerio profético. Por eso se les llama los hijos de los profetas. Vamos a decirlo, diríamos tal vez en el lenguaje actual, son profetas junior o profetas aprendices o profetas en desarrollo, los están coachando. Entonces dice que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿sabes que el Señor va a quitar a tu Señor de sobre ti? Sí, yo lo sé. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron los hijos de los profetas, le volvieron a decir lo mismo y él le dijo, yo lo sé. Elías le dijo, ya por tercera vez, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Ya sabía Eliseo que algo iba a pasar, ¿verdad? Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Yo me imagino los hijos de los profetas diciendo, aquí va a pasar algo. No nos podemos perder lo que va a pasar aquí. 50 eran ellos. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Es decir, el Jordán se abrió en dos. Pasaron el río Jordán por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Para quienes no saben, cuando Eliseo, que es el servidor, el que está siendo entrenado por Elías, le dice una doble porción de tu espíritu, lo que le está diciendo es que quiere el doble de la unción profética que tiene Elías, que de por sí es una unción profética poderosísima, y le dice, yo quiero el doble. No quería nada del muchacho, ¿ah? Era ambicioso el hombre. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Ok. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Repito, nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó a Eliseo. Qué interesante, ¿ah? Quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que Elías murió en este evento? A ver, ¿quién me dice? ¿Murió o no murió? Dice que Eliseo nunca más le vio. Dice Bernardina que no. ¿Por qué, Bernardina? Porque como al ser un gran siervo de Dios, Dios lo llevó como el arrebatamiento, lo levantó y dicen que es una de las personas que no murieron, que no conocieron la muerte. Elías y como mencionan también a Enoc, que son uno de los personajes que no murieron. No fue traspuesto, dice la palabra. Sí. Dice Andrea que fue arrebatado, que no se encontró su cuerpo.
como el cuerpo de Moisés. No conoció la muerte. Bueno, no se dice que no conoció la muerte como, como en el caso de Enoc también. De Moisés se dice que murió y que el Señor Jehová lo enterró y que nadie supo dónde fue enterrado. Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. Quiero que lo analicen esto. Miren esto. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 21, y está hablando del rey Joram, que es el hijo de Josafat. Recuerden que Josafat y Acab eran reyes al mismo tiempo, uno en Israel y uno en Judá. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Cuando Joram, el hijo de Josafat, reina sobre Judá, hay otro Joram que es el hijo de Acab, que está también reinando sobre Israel. O sea que había un rey en el norte y un Joram en el norte y un Joram en el sur. Además de él hizo muchas cosas malas, terribles. Aquí me comí unos versículos para hacerlo menos largo. Lo cierto es que hizo muchas cosas malas. Y dice, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Es decir, hizo caer en el pecado de idolatría a el pueblo de Judá, como lo había hecho ¿quién? ¿Se recuerdan? El rey. ¿Recuerdan quién? El que me diga quién le regala un sneaker. Salomón. No. Bueno, Salomón sí. Pero ¿de quién se dice que levantó altares y que indujo al pueblo a pecar? Jeroboam. ¿Recuerda eso? Jeroboam, que fue el primer rey que hubo sobre Israel, sobre el reino dividido. Entonces dice, le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. ¿De dónde salió esa carta? Piensen. ¿Sería que esa carta la escribió Elías desde el más allá? ¿O desde el más acá? Desde el cielo, dice Andrea. ¿Desde el más allá o más acá? ¿O sería que volvió? Porque algunos dicen que Elías apareció por allá lejos, que se lo llevó el carro en el torbellino, pero que lo volvió a soltar otra vez. Algunos dicen, basándose en esa carta, que Elías no murió, pero dice que Eliseo no lo volvió a ver. Vamos a ver qué opinan aquí. Bueno, lo que puede suceder es que Elías, como bien, él había sido bien, o sea, había sido siervo de Dios de alguna manera, a él lo jubilan, pero él, cuando le dan su jubilación, él sigue siendo profeta, ¿ok? De alguna otra manera. Simplemente él lo ponen en otro lado donde no lo toquen, donde no siga ejerciendo la acción frontal, pero que de alguna otra manera sigue siendo profeta. Bueno, eso es una teoría posición que sostienen algunos teólogos, pero otros no. Vamos a leer un poquito más. Ya casi vamos terminando.
Estoy hablando ahora de Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Vamos a ver qué dice Judas sobre Moisés. Judas Judas tiene un solo capítulo. Versos 8 al 11 dice, hablando de los que engañan a los creyentes. Está hablando de personas que hacen caer a la gente en pecado. Él los llama soñadores. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El punto aquí es que dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Deuteronomio 34, 4, 6, cuando habla de la muerte de Moisés, dice así: y le dijo Jehová a Moisés, ¿verdad? Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Murió Moisés o no? ¿Murió Elías o no? Pero ¿por qué se le aparecen a Jesús Moisés y Elías? Aquí. Interesante, ¿no? Entonces, ¿quiénes se le aparecieron a Jesús durante la transfiguración? Se le aparecieron Moisés y Elías, ciertamente. ¿Murieron ellos dos? ¿Y por qué se le aparecen ellos dos? Me gustaría escuchar opiniones. Quiero que sepan algo, y les quiero ser muy sincero. Estos son temas que no son fáciles de sacarle conclusiones, y que aún entre los teólogos más reconocidos puede haber diferentes posiciones sobre esto. Y pues yo lo que quiero es que ustedes puedan tratar de extraer sus propios puntos de vista basándose no en lo que yo diga, sino en lo que dice la palabra. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Por qué a Moisés, o sea, por qué a Jesús se le aparece Moisés y Elías en la transfiguración? Y luego viene la voz en la nube. ¿Y qué es la nube? ¿Qué significa la nube? Y le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Quería decir algo, Lore? Cuando pelea el ángel Miguel, cuando él pasa por la situación de que agarra, mata a un egipcio, entonces como que Satanás reclama porque fue asesino. Es una buena explicación. Que reclama su cuerpo por eso, y otra porque era un pueblo idólatra, y si
sabían dónde iban a guardar su cuerpo, el pueblo de Israel lo iba a dilatar, no sé, yo pienso que le iban a hacer, no sé, así como hicieron este becerro, podían hacer imagen, podían ser... Convertirlo en un ídolo. Claro, como un ídolo. Entonces, pienso yo que... Eso es lo que mayormente los teólogos tienden a entender de por qué Dios hizo lo que hizo con el cuerpo de Moisés. Pero eso que dice Judas en su epístola es un misterio porque no se sabe de dónde sacó Judas eso, porque en los 66 libros que conocemos de la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese es el único lugar donde dice que el ángel Gabriel, ¿cómo es? Contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y tampoco sabemos qué pasó con esa pelea. Presumimos que la ganó. Sí, subimos que la ganó. Y otro que también he escuchado que dicen que es como la parte de Cristo revelado a la resurrección. Y que él iba a pasar por ese proceso, Cristo iba a pasar por ese proceso, que él iba a resucitar, pero tenía que ser Cristo, no Moisés. Muy bien. Muy bien. Tenía que ser Jesús. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más, Bernardina? Quizá también porque hay una parte en que Jesucristo dice que el que haya muerto, aunque haya muerto, pero estando en él resucitará y vivirá para siempre. Entonces, okay. para él la pregunta sería, Moisés y Elías, que por cierto preguntó a alguien que cómo saben que son Moisés y Elías. Dice Miguel muy acertadamente que lo dicen los 3 evangelios. Sí, pero en ese momento que no están escritos los evangelios, ellos dicen, Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Claro, ¿cómo saben que son ellos? Es una buena pregunta. Yo diría que es por revelación del Espíritu Santo. Sí. O tal vez por la descripción física, pudiera ser. Pero más pensaría yo que es por revelación del Señor. Pero la pregunta sería, Moisés y Elías, allí en ese momento, ¿están vivos? ¿O son un fantasma? ¿O son una visión? Pues si para Dios dice que es un Dios de vivos, para Él están vivos. Y no de muertos. Bueno, muchas gracias, Bernardina. Lamentablemente no tenemos tiempo de seguir discutiendo este tema porque ya se nos agarró tarde. Me hubiese gustado dedicarle más tiempo. Mire que estuve a punto de dejar esta parte de Eliseo y de Elías para la próxima semana, porque pudiera ser. Hay escuelas teológicas, pastor. Hay escuelas teológicas, muy bien. Pudiera ser que los cuerpos de Moisés y Elías son cuerpos glorificados, porque cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, se le aparece un cuerpo glorificado, que ascendió al cielo. Pudiera ser que se le aparece con un cuerpo glorificado. Yo te quiero comentar algo breve. Ajá. Hay un sentido simbólico y un sentido también profético, entendiendo lo que esto representa. Y muy sencillo, esperemos que el Señor nos dé sabiduría y revelación para poderlo entender, y obviamente oremos por esto, porque esto choca un poco con los términos teológicos y choca un poco con las corrientes de enseñanza teológica. Pero al final de todo esto, yo quiero decirles a ustedes que tanto Carlos como yo somos licenciados en teología, y esto no significa que no hayamos comprendido la soberanía plena de Dios, en el sentido de que cuando el Señor decide hacer algo, lo hace porque Él es Dios. O sea, aquí no hay ningún tipo de argumento. De alguna manera, las escuelas que interpretan este proceso, y podemos ir más profundamente, y esto es digno de muchos otros estudios, se establece que los únicos 3 seres que tuvieron presencia humana sobre la tierra y que fueron de alguna manera, posiblemente por la interpretación bíblica y por lo que la
el estudio de la Escritura, la hermenéutica de la Escritura establece en las diferentes versiones de la Biblia, son Enoc, Moisés y Elías. Hay 3 razones por las cuales se fundamenta esto, no voy a entrar mucho en el detalle, pero de alguna manera, cuando leemos bien, sobre todo las versiones iniciales, sobre todo la Biblia textual y la Septuaginta, encontramos que a Moisés no lo entierra nadie. Es decir, correcto, literalmente cuando vemos la lectura de las primeras Biblias, dice que y lo enterró. Y se refiere a lo enterró cuando vemos la sintaxis de la palabra, a que el mismo Señor se encargó de esconder a Moisés. Literalmente, no porque le hubiera enterrado dándole sepultura física, sino porque lo escondió de la presencia humana. Así como se llevó o traspuso a Enoc, y así como también traspuso a Elías. Por esa razón, dentro de la figura del entendimiento de lo que representa un cuerpo que es glorificado a través del proceso que solamente Dios es soberano, pero que permitió hacerlo tangible a través de Cristo únicamente. Es decir, no se discute el hecho de que el único resucitado, el primogénito entre los resucitados es Jesús, el Cristo, más a Dios le plació soberanamente establecer algunas cosas que debían ser hechas para comprobar la veracidad de Cristo. Y por eso ocurre la transfiguración. Y por eso aparecen Moisés y Elías como la representación de la ley y los profetas. Exactamente. Ese es el propósito. De Cristo mismo. Solamente esto es tela de mucho estudio. Pero estoy 100% de acuerdo, Miguel, 100% de acuerdo, que eso es lo más importante que nosotros debemos tener presente. Que Moisés y Elías, lo que le está diciendo allí a Israel es, Moisés porque fue el caudillo, el líder, digamos, por excelencia de los judíos. Y el primer libertador. Lo seguía, perdón. Podríamos decir que fue el primer redentor de Israel. El primer redentor. Ok, entonces es como que ellos obedecieron la voz de Moisés, pero luego obedecieron también a los profetas, pero Elías es el mayor de los profetas. Entonces Dios permite que ellos identifiquen, estos 3 apóstoles que identifiquen a Moisés y a Elías, porque uno representa la ley y el otro representa a los profetas en el Antiguo Testamento, y el pueblo los escuchaba a ellos, a Moisés y a los profetas, a la ley y a los profetas. Y Dios les está diciendo, hey, yo les di a Moisés y les di la ley por medio de Moisés. Y yo les di a los profetas y yo hablé por medio de los profetas. Pero Jesús es mi hijo amado. En él, mire, les digo esto y se me eriza la piel. Padre amado, alabado sea tu santo y poderoso nombre, Señor. Y Jesús, y Dios les está diciendo, pero él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a él es quien ustedes deben oír. Es decir, como dice Miguel, el Señor está ratificando delante de 3 testigos, que son Pedro, Jacobo y Juan, la autenticidad de Jesús y del ministerio de Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Ahora también hay un detalle que dice la palabra, que Él es el primogénito de entre los muertos. El primogénito, es decir, es el primero en resucitar, no como resucitó Lázaro, que Lázaro se resucitó, pero volvió a morir, o como la niña que resucitó volvió a morir. No, Jesús murió y resucitó, pero en un cuerpo glorificado. Entonces eso nos hace pensar que probablemente lo que pasó con Moisés, Elías y Enoc fue algo muy diferente a lo que pasó con Jesús. Sí, no sé si me estoy dejando entender. Aquí está diciendo la hermana Gina algo que tiene mucho sentido en el libro Apocalipsis, que se nombra a Moisés y Elías como los 2 testigos, y también es una posición teológica, pero lamentablemente no nos da tiempo a hablar de eso esta noche. Creo que ha sido un tema interesantísimo. Yo lo que quiero que ustedes con esto tengan hambre y sed por seguir escudriñando la palabra, por leer y por tratar de sacar cada uno de ustedes sus conclusiones, no bajo su propia prudencia o su propia sabiduría, sino bajo lo que dice la palabra, pero sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en que nos has permitido escudriñar tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Es inspirada al 100%, Señor, por tu Espíritu Santo, y en tu palabra creemos. Y creemos en tus promesas.
Creemos en tu fidelidad, creemos en tu maravillosa misericordia, Señor. Y sabemos que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y que hay un cielo, Señor, una vida eterna, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén prometida para nosotros, Señor. Así que gracias por todas esas promesas, Señor. Gracias por tus enseñanzas en este día, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están esta noche conectados en vivo, también a los que nos ven a través del YouTube. Les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quedamos en tus manos. Danos mucha sabiduría, Señor. Danos esta noche, Señor, un descanso, Señor, reparador, un sueño placentero, Señor. Guía y dirige nuestras vidas, Padre. La sangre de Cristo nos cubra. En el nombre de Jesús. Amén.